confiable nuestro pensamiento? La respuesta es no. ¿Cómo puedo saber si mi pensamiento es verdadero y puedo confiar en él? Tenemos la creencia de que lo que hay en nuestro pensamiento es correcto y o verdadero. Lastimosamente, no es así. Somos tan vanidosos que creemos que pensar es razonar, que somos seres racionales y lógicos. Como cada quien interpreta desde su óptica, la mejor forma de acercarnos al conocimiento es mediante el pensamiento crítico o pensamiento científico. A esos fallos en el procesamiento de la información les llamamos sesgos cognitivos. No existe fallo en la metacognición. Ya pasaremos a entender qué es la metacognición. El psicólogo Daniel Kahneman obtuvo en el año 2002 el Premio Nobel de Economía. El estudio de los juicios humanos frente al riesgo y la incertidumbre se transformó en 1970 cuando Kahneman y Tversky introdujeron su enfoque sobre heurística y sesgos, desafiando los modelos que dominaban y que eran estrictamente racionales. El enfoque de estos dos autores generó un torrente de investigaciones en psicología que se extendió y afectó el saber académico en economía, derecho, sociología, medicina y ciencias políticas. Si alguien quiere profundizar en este tema, hay varios artículos. Hay uno que se llama Sesgos cognitivos en la toma de decisiones. Bien, pues Kahneman y Tversky, estos dos psicólogos israelíes, introducen el término sesgo cognitivo. Es importante no confundirlo con heurísticas. Estos son atajos mentales que utilizamos para simplificar la toma de decisiones. Están automatizados. Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en el procesamiento, es decir, a la interpretación errónea de la información que puede llevarnos a juicios inexactos y decisiones irracionales. Algunos de los sesgos más importantes que Kahneman señaló son anclaje, disponibilidad y representatividad. El anclaje es la tendencia a depender demasiado de la primera información que recibimos. Disponibilidad es la tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos que sean fáciles de recordar, y la representatividad es la tendencia a juzgar la probabilidad de un evento en función de su similitud con un prototipo. Kahneman es pionero en la psicología del juicio y la toma de decisiones. Una de sus publicaciones más importantes es Pensar rápido, pensar despacio. En este libro, Kahneman distingue entre dos modos de pensamiento: el sistema 1, que es rápido, intuitivo y emocional, y el sistema 2, que es más lento, más deliberado y más lógico. Este marco no solo ha enriquecido el diálogo en torno a los sesgos cognitivos en la toma de decisiones, sino que también ha proporcionado información valiosa para el campo de la inteligencia artificial. Al explorar los matices de la cognición humana, el trabajo de Kahneman ha inspirado a investigadores de la inteligencia artificial a desarrollar modelos más sofisticados que apuntan a replicar o complementar el pensamiento humano. Esto subraya su profunda influencia no solo en la economía y la formulación de políticas, sino también en avances tecnológicos de vanguardia que apuntan a imitar o comprender las complejidades de nuestra mente. Al reconocer estas complejidades, el trabajo de Kahneman ha promovido enfoques más eficaces e informados para abordar una gran variedad de desafíos sociales, crisis económicas, hasta iniciativas de salud pública, mejorando así la capacidad de diseñar estrategias adaptativas y recientes. Ya son otros niveles. ¿Estaremos los mexicanos a esos niveles de conocimiento científico e investigación? No lo creo. Aquí están avalando diplomados en constelaciones familiares, pero después platicamos de ese tema. Ahora bien, ¿es fácil cambiar de opinión? ¿Soltar nuestras creencias? Yendo un poquito más atrás en el tiempo, con Kahneman estamos hablando de los 70s, pues en 1957 el psicólogo Leon Festinger publica A Theory of Cognitive Dissonance, la teoría de la disonancia cognitiva. La definición teórica hace referencia al estado de tensión o incomodidad que sentimos cuando nuestras creencias o actitudes o valores entran en conflicto con nuestras acciones. Festinger realizó un experimento muy interesante que, si lo explico en este video, tendría 3 temporadas. Para ser muy puntual, cuando nuestra conducta no va de acuerdo a nuestras creencias, tendemos a justificar para disminuir la incomodidad o malestar que genera esa incongruencia.
Tampoco hay que caer en pánico. La falta de coherencia entre el pensar y el actuar de una persona es un asunto cotidiano. El planteamiento de Festinger no es la incoherencia entre cogniciones lo que va a motivar el cambio, sino el malestar psicológico que se experimenta como tensión. Por lo tanto, no se busca la consistencia cognitiva para ser racionales o lógicos, sino para recuperar el bienestar psicológico. La reducción de la disonancia cognitiva se puede lograr mediante 3 mecanismos o estrategias. La primera de ellas es modificando uno de los elementos de tal manera que la relación entre cogniciones se vuelve más consistente. La segunda estrategia consiste en introducir nuevas cogniciones a fin de aumentar la relevancia de uno de los elementos y disminuir así el peso relativo disonante del otro. Y finalmente, el tercer mecanismo de reducción es alterar la importancia de los elementos disonantes de tal manera que sean menos inconsistentes entre sí. Por ejemplo, gastar dinero en algo innecesario, que es algo que todos padecemos, este famosísimo gasto hormiga. Todos creemos firmemente en la importancia del ahorro, pero seguimos gastando en artículos innecesarios o compras compulsivas en algunas ocasiones. Entonces vamos a experimentar disonancias cognitivas. Para aliviar ese malestar, pues nos convencemos a nosotros mismos de que estaba barato, la compra estaba justificada y si no estaba justificada, bueno, pues esto me va a servir para alguna otra cosa y cambiamos la percepción sobre la importancia del ahorro. Siempre estamos justificando. Imagínense, todos estos terapeutas que pretenden pasar por algo científico su práctica, prefieren aferrarse a que es una ciencia con tal de no experimentar el malestar que les generaría la sola posibilidad de haber perdido tanto tiempo estudiando algo que no tiene sentido y haber pagado por ello. Se estima que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día, la mayoría de los cuales son automáticos y repetitivos, pero tenemos una gran variedad de pensamientos. Se fomenta mucho la creencia de tener que eliminar aquellos que son negativos o que generan malestar emocional, y por eso el pensamiento positivo nos tiene de vuelta en el oscurantismo. De hecho, la reestructuración cognitiva es una de las herramientas más importantes de la terapia cognitivo-conductual. Esta no busca eliminar el pensamiento negativo, sino desarrollar pensamiento crítico. Los pensamientos negativos también tienen una función, pero nos rompemos la cabeza buscando eliminar todo aquello que genera displacer y es como luchar contra nuestra propia naturaleza. ¿Qué hacemos contra ese pensamiento que no es agradable? Buscamos no pensar más en ello y generamos estrategias como distracciones, intentamos racionalizarlo, comprobarlo, relajarnos, intentar detener el pensamiento o no hacer nada. Si tenemos más de 60,000 pensamientos al día, ¿es posible no pensar? ¿Es posible poner la mente en blanco? La respuesta es no. Estos pensamientos generan incomodidad, malestar emocional. Otra pregunta del millón sería, ¿son un estorbo las emociones a la hora de decidir? ¿Han escuchado la frase, decide con la cabeza fría? Esto significa que no te dejes gobernar por las emociones para tomar decisiones. Pero la toma de decisiones está estrechamente ligada con el procesamiento emocional. Las decisiones son susceptibles de ser influenciadas por nuestros estados emocionales. Por ejemplo, el estrés afecta nuestra toma de decisiones. En un libro de texto podemos encontrar la siguiente explicación. El estrés se manifiesta aumentando el arousal fisiológico y genera emociones negativas. Sí, en muchos libros de texto vamos a encontrar emociones negativas, pero esto se ha distorsionado. Podemos entenderlo mejor como emociones displacenteras. No voy a discutir esa parte. Pero quédense con esta idea. Arousal, para quienes no sepan, es activación. Esta activación es crucial para el funcionamiento humano. En psicología entendemos arousal como un estado de activación que influye en la alerta, la respuesta física y mental, es decir, la atención, el procesamiento de información, la memoria, etc. Está ligado con lo que conocemos como estados emocionales, ya que estas son una de las principales fuentes de estímulos que desencadenan respuestas fisiológicas y mentales en los individuos. Estas activaciones que llamamos emociones son una interacción de acuerdo a lo que sucede en nuestro entorno.
A esas diversas activaciones, nosotros las hemos clasificado como alegría, sorpresa, asco, enojo y tristeza, básicamente. Acuérdense del modelo de las emociones básicas y sociales. Las básicas o primarias se denominan así porque hay activación fisiológica. En todas ellas siempre habrá una activación del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en el miedo hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de conductividad en la piel, hay tensión muscular, aceleración en la respiración, aumento de la sudoración, dilatación pupilar, etc. En el asco, por ejemplo, las sensaciones fisiológicas son muy potentes. Se experimentan náuseas, pero también hay posibles respuestas parasimpáticas como enlentecimiento en la pauta automática de respiración o en el funcionamiento general del sistema gastrointestinal. En el enojo, como en el miedo, hay aumento en la frecuencia cardíaca, aumenta la presión sanguínea, también hay tensión muscular, aunque menos que en el miedo, aumenta la conductancia de la piel, se eleva la temperatura periférica y hay un aumento en la secreción de catecolaminas. De la misma manera, en la tristeza, en la alegría y en la sorpresa hay una respuesta corporal, una activación fisiológica. Los estados emocionales no se manifiestan de la nada. Esto no sucede como que estamos muy tranquilos trabajando y de repente hay un bajón de serotonina y nos ponemos tristes. No funciona así. Algo sucede en nuestro entorno. Algo hemos pensado que nos ha hecho sentir la experiencia que llamamos tristeza. Somos un organismo en constante intercambio de información y respuesta con el entorno. Las emociones son parte de ese sistema porque nos van a permitir interactuar con él. La regulación emocional contiene las estrategias que influyen en cómo se experimentan y expresan esas activaciones. En estos eventos emotivos hay neurotransmisores y hormonas involucradas con sus respectivas funciones. Las emociones básicas, además de una activación fisiológica, tienen una valoración cognitiva. Se ha encontrado que el estrés produce un incremento en la actividad de la amígdala que impide el adecuado funcionamiento de la corteza prefrontal. En ella radican las funciones ejecutivas. También se ha hallado que las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral y el núcleo estriado se ven afectados por el estrés. Entonces es probable que al verse afectados los sistemas cerebrales relacionados con la toma de decisiones, el estrés afectará directamente esta actividad neurocognitiva. Pero ¿ustedes creen que solo se trata de eliminar el estrés o los pensamientos negativos? Seríamos vegetales. De acuerdo a estudios de resonancia magnética funcional, se ha hallado que la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y la corteza prefrontal ventral están involucradas en la comparación de costos y beneficios y computan la diferencia de esta comparación con las señales neurales de la anticipación de beneficios producidas por la amígdala y el estriado ventral. Así, el cerebro hace la comparación entre costo y beneficio cuando un individuo decide si quiere aceptar o no una opción. Además, se ha encontrado que dos sistemas separados están relacionados con las decisiones: el sistema límbico y el sistema dopaminérgico mesencefálico, que se activan cuando la decisión tiene una recompensa inmediata. Asimismo, estas estructuras también se activan en la impulsividad del descuento temporal, que es cuando se espera cierto lapso de tiempo, el cual hace que la persona cambie de decisión por una que tenga una recompensa más inmediata, sin importar que la recompensa sea considerablemente menor. Entendámoslo en otras palabras para no sonar tan cerebrocentristas. Volvamos a la idea que les dije que se quedaran en mente. El estrés se manifiesta aumentando el arousal fisiológico y genera emociones displacenteras. Es decir, somos un organismo que está activado todo el tiempo, pero ante situaciones de estrés o demandantes nos activamos más y eso genera displacer. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo está sobreactivado. De acuerdo al planteamiento de Festinger, estamos más enfocados en disminuir el malestar que buscar ser más lógicos. Muchas personas rechazan esa activación porque desconocen cuál es el origen y desconocen que en muchos casos ellos mismos están intensificando esa activación, lo que lo hace menos soportable. El estrés y la ansiedad son respuestas naturales del cuerpo a situaciones complejas que generan tensión mental o física. Generalmente es ante situaciones de alta demanda o que creemos que es de alta demanda para nosotros.
En ocasiones, para sufrir menos esta activación, tomamos la vía corta, que en otras palabras podemos decir que cortamos el efecto, la intensidad, con conductas que vamos aprendiendo que ayudan, entre comillas, aunque nada es disfuncional, pues siempre estamos buscando adaptarnos, quizá con malas estrategias. Hemos aprendido a dar respuestas emocionales fuertes a determinadas situaciones y esa intensidad nos convence que debe ser cierto lo que estamos pensando, porque lo estamos sintiendo. Esto se convierte en un círculo vicioso. Por ejemplo, hay personas que ante esa tensión comen, otras pierden el apetito, otras se quedan pensando en la situación, como dicen por ahí, empanizando las ideas, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Las conductas manifiestas tienen una función, disminuir el malestar. Googleando, encontré un portal, una página que sostiene que cuando las personas están molestas, tristes, estresadas, con miedo o se sienten solas, comen. También decía que estas emociones pueden ser un desencadenante para que la persona coma. Están satanizando la emoción y mezclando emociones básicas con secundarias, de paso. Si no tengo herramientas para conocer mis estados emocionales, sobre todo los displacenteros, ¿habrá desregulación emocional? Solo sé que experimento incomodidad, desarrollaré estrategias para cortar ese displacer. Las estrategias que utilizamos generan una sensación de alivio momentáneo. Por eso son malas estrategias, pues a largo plazo están sosteniendo o perpetuando la situación problemática. Ya los 3 cochinitos nos dieron una lección. Y así no aprendemos. Nuevamente, la alimentación es muy importante. Los carbohidratos favorecen el incremento en la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina en el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, ambas áreas involucradas en el ciclo de recompensa, y disminuyen o equilibran la producción de cortisol. El cortisol es la mal llamada hormona del estrés, tan mala fama que tiene el pobre. Además, también los carbohidratos tienen mala fama porque no son malos, solo hay que aprender a comer. Hay muchas cosas que toda esta pseudoinformación pseudocientífica sataniza, que es importante identificar cuando no es verdad. El cortisol desempeña un papel vital para nosotros, es decir, para la mayoría de nuestros procesos fisiológicos que hacen que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Esta hormona que secretan las glándulas suprarrenales se encuentra en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo y nos ayuda desde el metabolismo hasta el sueño. Ante situaciones estresantes, nuestro sistema nervioso simpático se activa desencadenando una secuencia de respuestas hormonales. Una de estas es la liberación de cortisol, que da al cuerpo la energía necesaria para hacer frente a esa situación de estrés. Carencia o sobreproducción de cortisol va a ser un problema para nuestro organismo. Todos estamos destinados a enfrentar situaciones que nos demanden demasiados recursos, de alta demanda, y todos tenemos un repertorio conductual determinado para hacer frente a este tipo de demandas. A este repertorio conductual podemos conocerlo como estrategias de afrontamiento. Van a pensar que ya me fui yo por otro lado, pero no, tengo un punto. Ahorita volvemos con los charlatanes. Piensen en una situación que en este momento les esté demandando más de lo usual. Quizá estén atravesando un divorcio complicado, que la mayoría lo son, pero ya Lucero y Mijares nos enseñaron que no tiene que ser así. Quizá acaban de tener un bebé, se han mudado como yo, que son gitanos, han empezado un nuevo empleo o tener problemas en el trabajo, se acaban de casar, tienen problemas en casa, en fin. Son situaciones que nos van a estresar, que van a activar el arousal fisiológico y vamos a experimentar emociones o activación displacentera. Tenemos que hacer frente a esta situación, como sea. Tenemos que adaptarnos poco a poco e ir resolviendo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo y todos empleamos nuestras propias estrategias de afrontamiento. El tema puede ser que a veces utilizamos las mismas estrategias ante situaciones que ya nos están demandando soluciones diferentes. Por eso es importante desarrollar o ampliar ese repertorio conductual. Todos, a lo largo de nuestra vida, hemos aprendido y reforzado nuestros propios estilos para afrontar las diversas situaciones. Ahora, ¿debemos patologizar estas situaciones? De entrada, no.
Si yo debo resolver un problema, creo que lo que más va a afectar la resolución de ese problema son los recursos con los que creo que cuento para resolverlo. En estos momentos de vulnerabilidad es que las distorsiones cognitivas hacen de las suyas. Hay una terapia que de hecho se llama entrenamiento en solución de problemas. El mundo de las terapias cognitivo-conductuales tiene muchos entrenamientos que, ojo, nada tienen que ver con el coaching. Bien, pues esta terapia, ERP o entrenamiento en resolución de problemas, creado por Thomas de Zurilla y Marvin Goldfried, sí, es un proceso que nos ayuda a identificar y encontrar soluciones a problemas. Este entrenamiento tiene evidencia científica. Se ha aplicado en diversas áreas como las que podemos ver en pantalla. Por supuesto, habrá casos en los que no se pueda aplicar, que la persona esté gravemente incapacitada por su trastorno y tampoco puede utilizarse con personas que persiguen metas no realistas para un problema determinado. Durante todo el proceso, jamás se menciona ni es necesario mencionar dos palabras: sanación y herida. La persona aprende a hacer más flexible su pensamiento, más crítico, a desarrollar nuevas conductas de afrontamiento, es decir, amplía su repertorio comportamental ante situaciones de alta demanda. Autogestión, es decir, gestiona mejor sus estados emocionales, ya que al ser el estrés una respuesta natural del organismo, lo que se aprende es a reconocer la intensidad y la duración de dicha activación que puede verse afectada. No se busca no sentir cosas desagradables. En contraste con absurdos que sostienen canales como Mindful Science, que tiene miles de seguidores y que promueve ideas irracionales como si piensas positivo vas a generar oxitocina o la mal llamada hormona de la felicidad, la serotonina. Ofrecen meditaciones para fortalecer la autoestima, meditaciones de gratitud, de sanar la voz interior, de la mejor versión, de emociones positivas. ¿Qué tiene que ver todo eso con mindfulness? Han hecho un imperio vendiendo lo que está de moda, pero tuneándolo. O que modificando la dieta tendrás pensamientos positivos. Hay estudios serios que sostienen que comiendo frutas y verduras serás feliz. Y es ahí donde quienes publican estos estudios deben ser más cuidadosos con las palabras que utilizan. La felicidad es un constructo social y como emoción no es sostenible, porque al ser una activación fisiológica, como crece, decrece. Quizá comiendo sano simplemente te sientas bien o menos mal, pero que te digan que vas a ser feliz es delicado. Esto le resta seriedad al estudio. Pero vienen los charlatanes con la mesa ya servida a lucrar con lo mal que se están expresando las cosas. Decirle a una persona que modificando su dieta acabará con la depresión y la ansiedad es lo mismo que decirle que escribiendo con azul va a bajar de peso. Además, la meditación no es para todos. La meditación mindfulness es una técnica académica. No busca relajación, al contrario, busca el reconocimiento consciente de esa activación fisiológica que les he mencionado, y encararlo no es fácil. Es un proceso que requiere acompañamiento profesional. No solo se trata de poner un audio de YouTube y tenderse a meditar. Esta pseudopsicología o neurociencia positiva absurda va en contra de nuestra naturaleza. Nosotros evolutivamente hemos aprendido a evitar el displacer. Esa resistencia genera mayor malestar. Todas estas creencias sostienen que nuestro cerebro busca felicidad y que hay que buscar personas vitamina y un estado vegetal de paz eterno nivel Buda. Esta sobrereacción nos descoloca e incrementa errores en el procesamiento de la información, básicamente en el proceso de razonamiento, o sea, el área prefrontal. Estas respuestas emocionales vienen dadas por la experiencia, o mejor dicho, por el aprendizaje resultante de situaciones anteriores y o similares. Es decir, si de por sí distorsionamos el pensamiento, en momentos de estrés, eso puede ser un caos total. Lo cierto es que nuestro cerebro es un órgano que tiene como función mantenernos vivos. Punto. No hay secretos, no hay misticismo, no hay un sótano en tu cerebro. Para cumplir esa función es necesario el pensamiento negativo. Todo esto es muy interesante porque prestar más atención al pensamiento negativo es una conducta que ha sido seleccionada en términos evolutivos. ¿Por qué?
porque mejora la capacidad de supervivencia. Los pensamientos negativos son nuestras señales de peligro y por ende tienen que ser llamativos, pero no es lo mismo negativo que distorsionado. Los pensamientos negativos son muy incómodos y a veces intrusivos. El error en el procesamiento de esa información no es que se manifiesten esos pensamientos, sino que comencemos a vivirlos como una verdad absoluta. Como estas personas que se graban jugando VR o sus lentes de realidad virtual y pretenden correr o dar patadas y golpes. A veces hasta rompen la televisión. Así somos nosotros cuando sucumbimos impulsivamente a esos pensamientos sin cuestionarlos. Es imposible tomar una decisión sin considerar la posibilidad de fracaso, sin que se manifiesten pensamientos negativos. Socialmente nos han enseñado a huir del problema, de lo negativo, lo displacentero, y resolvemos momentáneamente a razón de disminuir el malestar psicológico. Para resolver, tenemos que tomar decisiones. La historia evolutiva ha llevado a que cada vez sean más las circunstancias a las que nos vemos expuestos bajo la necesidad de tomar una decisión, ya sea en la elección de una opción entre varias presentadas como forma simple de actuación o bien en la elaboración y estructuración de una respuesta como mecanismo de resolución a un problema novedoso o como consecuencia directa de una conducta previa. Lamentablemente, en este nuevo oscurantismo, lo que parece atractivo es aquello que ofrece menos esfuerzo. Esto lo tenemos que decir hasta el cansancio. Los charlatanes con sus pseudoterapias ofrecen resultados rápidos, fáciles, absolutos y sin esfuerzo. Cuando una persona está vulnerable y desesperada por sentirse bien, esta será la mejor opción, aunque sea la más cara en el momento. La persona evaluará que es más económico que ir a otro servicio. Lamentablemente, en realidad, será la más cara a largo plazo. Lo único que pueden ofrecer esas terapias, si se les puede llamar así, es que la persona momentáneamente se sienta mejor. Por eso muchas personas aseveran que les ha servido. Esas terapias pueden llegar a ser la salida fácil para cortar el malestar de forma rápida. Mira qué bien, solo me tocan en la cabeza unos puntos estratégicos y ya desbloquearon mi pensamiento limitado. Le venden a la gente lo que cree que necesita. Están romantizando las intervenciones psicológicas, por eso es psicología popular. La decisión que toman está influenciada por factores motivacionales y gustos propios. Así, en este tipo de decisiones, donde las emociones tienen mayor influencia, difícilmente se tomará una decisión concienzuda, planeada y certera. Está basada en sistemas de creencias, por eso buscan sanar el linaje, porque ya les han metido el miedo de que sus hijos heredarán esa maldición y de paso van a liberar a las ancestras heridas. En este tipo de decisiones, la probabilidad de incurrir en errores o consecuencias negativas a corto o mediano plazo es mayor. Tomar decisiones lógicas, razonadas, valorando las consecuencias a largo plazo, implica un procesamiento diferente de la información. El estudio que mencionaba hace un momento rompe con el paradigma de la exclusividad subcortical en el desarrollo y funcionalidad de los procesos emocionales y sus implicaciones en la cognición humana. Las estructuras subcorticales, es decir, las que se encuentran debajo de la corteza cerebral, son esenciales para los procesos cognitivos. No existe algo como la salud mental y la salud emocional. Mr. Doctor habla de salud emocional. Pero estos no son procesos diferentes. El concepto de salud mental engloba procesos cognitivos, conducta y entorno. Es por ello que he mencionado en otros videos que hay muchos teóricos que consideran las emociones procesos cognitivos. No son algo aparte como dice Goleman. Estas dos áreas cerebrales tienen una interacción importante. Un mal funcionamiento es que una sea más fuerte que la otra. Promover un funcionamiento adecuado entre ambas regiones es cuestión de favorecer su desarrollo. El proceso emocional en sí es regulación emocional. No conocer nuestros estados emocionales, qué situaciones lo detonan, así como su intensidad y no gestionarlo, nos va a llevar a la desregulación. No tenemos que renunciar a sentir para resolver adecuadamente y viceversa. No hay emociones negativas. Desarrollar la metacognición nos ayuda, pero esto no se da solo. Y ahora sí,
¿Qué diablos es la metacognición? Bueno, pues, a ver, déjenme acomodo aquí. Bueno, pues metacognición es tener conocimiento de nuestra propia cognición. El prefijo meta significa acerca de la cosa en sí misma. Por ende, la metacognición es la cognición sobre la cognición o el pensamiento sobre el propio pensamiento. Fíjense que estoy pensando que por eso meta, ya saben, de Zuckerberg y así. Bueno, no me quiero ir por ahí. Bueno, entonces la finalidad de desarrollar la metacognición es precisamente disminuir los fallos en la cognición, es decir, en el procesamiento de la información. Ya entienden por qué Mr. Doctor está en un error y no quería solamente decir que está mal. La verdad es que sí estoy explicando por qué. No puede haber fallos en la metacognición. De hecho, esa habilidad se desarrolla durante un proceso de terapia cognitivo-conductual. Esta habilidad está ligada con la autorregulación, que es la capacidad para identificar, evaluar y modificar los pensamientos. Por eso la terapia cognitivo-conductual es la que tiene mayor evidencia en su eficacia. Por eso será siempre imitada, pero jamás igualada. Podemos entender este concepto desde dos dimensiones: el conocimiento metacognitivo y la regulación metacognitiva. El conocimiento metacognitivo incluye lo que el individuo sabe respecto de sus propias competencias. Por ejemplo, me cuesta recordar fechas, nombres, etc. Lo que sabes sobre la naturaleza de ciertas tareas. Por ejemplo, darte cuenta que una lectura es compleja. Y lo que sabes sobre distintas estrategias e incluso si sabes cuándo utilizarlas. Por ejemplo, si separo estos temas del examen, podré recordarlos más fácilmente, o me pondré alertas para descansar cuando estoy trabajando o estudiando y así poder rendir más. La regulación metacognitiva es entonces cómo monitorean y controlan los individuos sus procesos cognitivos. Por ejemplo, el darse cuenta de que la estrategia que están utilizando para resolver determinado problema no está funcionando y que por ende hay que abordarlo de otro modo. El nivel meta es aquel donde ocurre el pensamiento sobre el pensamiento. En este nivel superior, las estrategias metacognitivas se utilizan para garantizar que la persona alcance los objetivos que se ha planteado. Por eso les decía que el desarrollo de esta habilidad es importantísima en un proceso de terapia cognitivo-conductual. La mayoría de las personas están más conscientes de esto en su etapa de estudiante, es decir, esta autoevaluación sobre sus capacidades de aprendizaje y por ende su desempeño. Pero eso nos olvida que estas estrategias aprendidas las podemos trasladar a la vida cotidiana y de hecho debemos desarrollarlas y potenciarlas. Es decir, su desarrollo no se da solo, no se da únicamente con el desarrollo biológico. Este nivel de pensamiento deberíamos aprender a desarrollarlo mediante una enseñanza académica científica. Ya lo he dicho, la educación es un pilar importantísimo y los seres humanos necesitamos ser educados. Por muchos años, muchos padres de familia pensaban que con enviar a los hijos a la escuela, estos obtendrían lo necesario para la vida. Poco a poco se fue haciendo evidente que no es así. Y apareció Goleman con su tonto libro Inteligencia Emocional a decir a gritos que no son los procesos cognitivos los que nos llevan al éxito, sino dominar las emociones. Por eso, la inteligencia emocional hoy es una pseudoterapia muy vendida porque garantiza el éxito, pero en realidad es humo. Ahora los padres de familia mandan a los hijos y piden que primero que nada se les enseñe a ser emocionalmente inteligentes. No, pues todo mal. Hoy salen diplomados nuevos en todo en relación a las emociones, porque ese es el target. Y la gente lo está consumiendo porque son productos de venta, nada más. Ante las demandas del entorno, el ser humano hoy más que nunca debe ser un solucionador de problemas, no un comprador de ideas que me ofrezcan soluciones sin esfuerzo. Mr. Doctor, las personas no tienen un fallo en la metacognición, más bien no la han desarrollado. Si bien la cognición es un procesamiento común en todos los seres humanos, la metacognición es algo que se debe desarrollar, fomentar. Y eso se logra en entornos enriquecidos, así como el de las ratitas de laboratorio. Mr. Doctor dijo que para no ser esclavos
de estos fallos en la metacognición hay que acumular conocimiento. Y no es así porque a veces somos acumuladores de conocimiento inservible o innecesario, como es el caso de Marifer Centeno. Lo que se necesita es desarrollar pensamiento crítico, es pensar lo que pensamos. Marifer Centeno ha acumulado todo el conocimiento que existe en relación a la grafología, pero no ha desarrollado su pensamiento científico. Es decir, lo que sabe no lo obtuvo mediante el método científico. A ella no le importa si lo que sabe es ordenado, comprobado, verificable o actualizable. Ella habla con seguridad sobre lo que bien conoce, pero esa acumulación de datos es como acumular compulsivamente cosas inservibles. Es más, ella dice que diseñó o creó una teoría de la personalidad. ¡Uy, cosita bella! A ver, ternurita. ¿Es posible analizar la personalidad a través de la escritura? La respuesta es no. Esto no ha terminado todavía. Aún falta analizar si Marifer Centeno es experta en personalidad como ella presume. Nos falta hablar sobre las instituciones que están certificando cualquier cosa. Nos falta saber si quien está elaborando el marco normativo y con el deber de vigilar que se cumpla está haciendo realmente su trabajo. Y esto no ha terminado porque una de las preguntas más importantes es, ¿vale la pena ejercer con ética? Vámonos a la tercera parte.